Queremos comenzar adorando tu nombre, exaltando tu gran amor, tu maravilloso amor que nos ha traído de tan lejos, ahora estar tan cerca, de tal manera que podamos llamarte Padre. Señor, eso oramos y deseamos que hagas con todo hombre, en toda nación, de toda lengua, por amor de tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre y solamente tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Before I spoke a word, you were singing over me. You have a song so good to me. Before I took a breath, you breathed life in me. You have a song so kind to me. Tu amor me envuelve, me sostiene por sin condición. Me persigue y deja las nubes, tan nueva iba por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene por sin condición. Yeah, yeah, yeah. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno, ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno, ha sido tan bueno para mí. Oh, the overwhelming, never-ending, endless love of God. This me down fight, I'm found weak down 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. More than yours, There's no shout wanna light up, mountain wanna climb up, coming after me. There's no one you wanna kick down, lie you wanna tear down, coming after me. There's no shout wanna light up, mountain wanna climb up, coming after me. There's no one you wanna kick down, lie you wanna tear down, not to me. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí.
me persigue y deja las 99 va por mí. Ganarlo y merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fight. I'm found lived and 99. I couldn't hurt it, I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah, yeah, yeah. Muy bien, pues vamos a seguir. Les presento al pastor Luis Hernández. Él ha trabajado o ha empezado a trabajar con un grupo que se llama Perspectivas. Y yo me topé con Perspectivas hace un año y tomé el curso. Y fue para mí como misionero y como pastor algo que me impactó, me sacudió, me abrió los ojos a este tema de misiones, aun cuando ya conocía y ya sabía sobre las misiones. Yo pensaba de las misiones. Y empezamos a ver, eso lo tomé en inglés, a ver el curso de Perspectivas en español. Me topé con Luis, que lo entrenaron para dar ese curso. Y estamos muy animados de que podamos traer ese curso a Mérida. Hoy les va a dar una probadita del curso y les va a hablar un poquito más de qué es, pero la idea es capacitar y entrenar a la iglesia que conozca lo que Dios está haciendo en este mundo y cómo nos podemos, como vimos, unir a esa obra y ese trabajo. Pues te dejo que hables mejor. Gracias. Alberto, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto, muchas gracias por la invitación para poder compartir en esta noche con ustedes. Es un privilegio poder hacerlo. Y primero me gustaría presentarles un video de quien es uno de los fundadores de Perspectivas y coautor de muchos de los artículos que se encuentran dentro del curso. Les voy a pasar el video para que sepan un poco de lo que es el curso. De Buenos Aires a Katmandú, de la Ciudad de México a Marruecos. Has sentido el llamado de servir a las naciones, pero todavía no sabes cómo realizarlo. Deseas vivir con mayor propósito, pero ¿luchas con integrar tu vida espiritual con tu vida cotidiana? ¿Cuántas personas nunca logran alcanzar su potencial en el trabajo? ¿Cuántas personas no responden al clamor de las naciones? ¿Cuántos se conforman con menos de lo que son capaces? ¿Qué es lo que le falta al mundo porque tú no estás cumpliendo tu propósito? La mies es mucha y los obreros ya vienen. Es hora de despertar, de reconsiderar, de cambiar, dejar atrás lo ordinario y apasionarnos por los propósitos de Dios. Perspectivas es un curso dinámico que capacita al pueblo de Dios para asociarse estratégicamente con Él en el cumplimiento de su misión alrededor del mundo. Por más de 40 años, el impacto de Perspectivas sobre creyentes, agencias misioneras e iglesias y más de 250,000 alumnos ha sido inigualable. Hoy esa pasión continúa en nuestro idioma. Esta es la hora para que el cuerpo de Cristo entre en una asociación estratégica para ver la gloria de Dios entre todos los pueblos. Perspectivas involucra y capacita a los creyentes a través de 4 enfoques:
bíblico, histórico, cultural y estratégico. Durante 15 semanas aprenderás de 15 instructores distintos, quienes analizarán el contenido de artículos escritos por más de 150 académicos y profesionales con diversos trasfondos. En estos momentos divinos, hombres y mujeres claves y aún generaciones enteras han arriesgado todo porque han visto el cumplimiento de la promesa de Dios y han avanzado para verla realizada en su propio tiempo. Únete a nosotros, no para hacer historia, sino para cumplir la historia. Visita perspectivas.org para unirte a una clase cercana o en una clase en línea. Muy bien, Stephen Hawthorne es uno de los, como les decía, cofundadores del Ministerio de Perspectivas. Y ahora me gustaría comentarles un poquito cómo comenzó Perspectivas y qué es Perspectivas, para que ustedes sepan. De igual manera, allá atrás tenemos un pequeño stand donde les podemos dar un poco más de información. En el año 1973, después de la Conferencia Estudiantil de Misiones Urbana en los Estados Unidos, casi el 28% de los asistentes dijeron estar interesados en servir al Señor a tiempo completo y en dedicar sus vidas al Señor. Así que los líderes dijeron, wow, un 28%, casi 3 de cada 10 jóvenes están dispuestos a entregar su vida al Señor. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, el doctor Ralph Winter, el año siguiente, en el año 73, juntó a muchos de estos jóvenes e impartió el primer curso de perspectivas. Y para 1980, la primera clase de perspectivas por extensión se dio en la Universidad de Penn State. Así que no es un curso nuevo, es un curso que ya tiene años, es un curso que se va actualizando cada 10 años y que está creciendo alrededor del mundo. Es un curso que se encuentra en América del Norte, en Costa Rica, en América Central. Tenemos varios cursos en América del Sur. Brasil tiene una gran cantidad de cursos, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, y los cursos se están impartiendo en estas partes. También se está trabajando en la traducción para el francés del curso de perspectivas. En Australia, en Europa Central, se están dando cursos. Está traducido el material y el curso está traducido a varios idiomas: el portugués, el inglés, el español. Hay varios idiomas ahí asiáticos también, en los cuales se encuentra el mandarín. Y como les decía, se está trabajando en la traducción al francés, que va a permitir trabajar con toda la parte norte de África el curso de perspectivas. Así que me gustaría primero decirles qué no es Perspectivas. En primer lugar, Perspectivas no es un programa para la iglesia. No es un programa que una iglesia adopta e imparte semanalmente y es parte de la iglesia. No, eso no es Perspectivas. Perspectivas tampoco es una clase de introducción a misiones. Ya escucharon lo que Stephen decía. No es una introducción a las misiones, aunque sirve para hacerlo. Perspectivas tampoco es una clase para capacitar a los misioneros. No es eso Perspectivas. Entonces, me dirás, ¿y qué es Perspectivas? ¿Ah? Bueno, hacia allá vamos. ¿Qué es Perspectivas? Perspectivas es un material, es un curso, es un libro o 2 libros en el español, grandes, con una guía de estudio para poder estar estudiando. Entonces es un libro y una guía de estudio. ¿Qué más? Es un curso. Es un curso que vamos a tomar durante cierta cantidad de tiempo. ¿Qué más? Es un programa de estudio. Perspectivas no es un libro que leemos y decimos, ay, qué bonito, estuvo bien
No, es un curso que vamos a estar tomando y es un programa de estudio que nos capacita aún para ser parte más adelante dentro de lo que es el programa de perspectiva, si usted así lo desea. Y aún es un curso que en los Estados Unidos tiene una validez oficial de créditos para una materia de su bachelor, de su maestría o su PhD. En México estamos trabajando para poder entrar a ciertos seminarios y que el curso de perspectivas tenga la validez para ser tomado como una materia de un seminario. Se está trabajando en eso. Perspectivas no solo es un libro grande, sino que en realidad son 172 libros pequeños. Lo que usted ve en esa pila de libros, bueno, los mejores artículos de esos libros que hablan de misión, de experiencias misioneras, de grandes pastores que han escrito. John Piper tiene varios artículos aquí con perspectivas. Están recopilados y se ha tomado lo mejor de eso para enfocar el curso. Tenemos 172 artículos de 154 escritores en lo que son los libros. Entonces, ¿qué es Perspectivas? Es un curso de visión mundial y global diseñado para ayudarle a ver al creyente una dimensión total de los planes y propósitos de Dios de manera global. Y cómo el creyente puede ser parte de los propósitos de Dios para el mundo desde donde Él se encuentre. Por eso Stephen Halcon decía, este es un curso no solo para pastores o líderes, que si bien lo es, o para misioneros, es un curso para toda persona, todo profesionista, estudiante, toda persona encontrará después de tomar el curso un lugar en el cual, de acuerdo a lo que Dios le ha dado, pueda ponerlo a su servicio para sus propósitos globales. De manera que animamos a que todas las personas puedan tomar el curso. Cuando hablábamos con Roberto decía, sí, este curso lo tiene que tomar toda la gente en la iglesia, no solo los líderes. Y sí, el curso está dividido en 4 partes o perspectivas, que la primera es la perspectiva bíblica y nos toca 5 lecciones. Después tenemos una perspectiva histórica en donde vamos viendo cómo el Evangelio desde Jerusalén fue creciendo hasta ser un movimiento global. Y por último nos muestra cuál es el punto en el cual estamos ahora. ¿Qué tanto la iglesia ha cumplido esa misión dada por el Señor de ir a todas las naciones, a todas las etnias, a todas las lenguas y hablarles del Evangelio? Después vamos a entrar a una sección cultural con 2 lecciones y esta sección cultural nos ayudará a ver cómo poder presentar el mensaje del Evangelio sin violentar la cultura del lugar al que estamos yendo. Y de eso vamos a hablar hoy un poquito más tarde. Después, en la misma perspectiva cultural, aprenderemos cómo crear vínculos de amor con las culturas y con las personas de las regiones a las cuales estamos evangelizando. Por último, terminamos con una sección estratégica, una perspectiva estratégica que nos va a ayudar a ver cuál es la necesidad y cómo cubrirla, teniendo un trabajo cristiano comunitario, haciendo plantación pionera de iglesias en lugares donde no los hay, haciendo una multiplicación de iglesias a través de movimientos de iglesias autóctonas y por último, con un desafío personal. ¿Qué es lo que yo como creyente voy a hacer para unirme al plan y al propósito de Dios de que todas las etnias, todos los países del mundo, todos los grupos del mundo conozcan que Él es Señor? Y cómo desde aquí, desde mi trabajo, desde mi posición en mi día a día, puedo ser parte de los propósitos de Dios a nivel mundial. Así que esto es Perspectivas. Queremos ahorita comenzar
invitándoles, y si hay interesados, a dejarnos su nombre, su teléfono, un correo electrónico, para que cuando vayamos a lanzar un curso que esperamos sea pronto, tal vez a final de año, nos comuniquemos con usted y podamos, si Dios lo permite, tenerle con nosotros. Algunos componentes de Perspectiva son el equipo de coordinación, los instructores y obviamente el material. Como ya vimos, es un curso de 15 semanas que está organizado por líderes locales. Tal vez a usted el Señor le está llamando y dice, yo quiero tener un movimiento, quiero enseñar a mi iglesia o a ciertas personas y quiere ser parte de lo que es Perspectivas, organizando un curso. Se organiza por líderes locales y a veces también es patrocinado por iglesias y agencias misioneras. Perspectivas no es una agencia misionera, ya vimos, es un curso, pero muchas agencias misioneras en diferentes partes del mundo se unen a Perspectivas o trabajamos juntos con ellos. ¿Por qué? Porque han visto la riqueza que hay en el contenido del curso para preparar a misioneros, para movilizar a la iglesia y concientizarla acerca de la importancia de la misión. Entonces, básicamente, mis hermanos, esto es Perspectivas. No quiero saturarlos con información, tal vez más adelante les daremos más información. Solo me gustaría leerles algunos comentarios de personas. Por ejemplo, el pastor G.D. Greer, que también hoy es el director de la Convención Bautista del Sur, él dice: Perspectivas es, en mi experiencia, el mejor curso de discipulado para movilizar a las iglesias a la misión de Dios. Perspectivas da a la gente los primeros pasos cruciales, abriendo los ojos a la obra de Dios en el mundo y al llamado de Dios en sus vidas. El testimonio de un pastor con una iglesia gigante que dice: mi gente ha sido movilizada. Tony Evans, de la iglesia de Bible Fellowship en Oak Cliff, dice: valoramos nuestra asociación con Perspectivas. Sus herramientas de liderazgo y discipulado han ayudado a nuestros miembros a descubrir cómo pueden llegar a ser parte del movimiento cristiano mundial. Y note cómo dice a nuestros miembros, no a nuestros misioneros, no a nuestros líderes, a toda nuestra iglesia le ha ayudado para poder ser parte del movimiento global que Dios está haciendo en el mundo. El reverendo John Piper, que ustedes conocen, Perspectivas ha sido esencial para movilizar a cientos de miembros de nuestra iglesia para ser cristianos con impacto mundial. De manera que ahí tienen algo de información de lo que es Perspectiva. Si quieren saber más, atrás hay un estante con todo gusto, un stand con todo gusto les podemos atender y si nos dejan sus datos, poder estar en contacto. Sin más, Pastor Roberto me dijo: Luis, aprovechando que vas a estar por aquí, ¿podrás darnos una probadita de lo que es Perspectivas o hablar un poco de lo que se habla en Perspectivas? Y pues ya que. Así que me gustaría, para comenzar, cambiando un poquito la dinámica por el tiempo que tenemos, que usted piense, cierre sus ojos y piense, y retroceda en el mundo, así, en el viaje al tiempo, y sitúese en el año 37 después de Cristo. Jesús acaba de ser crucificado hace unos años. ¿Cómo ve usted que la iglesia en Jerusalén de los primeros judíos se comporta? Pregúntese, imagínese, ¿dónde se reúnen? ¿Cómo son sus reuniones? ¿Seguirán haciendo sacrificios en el templo? ¿Seguirán practicando la circuncisión?
para sus hijos? ¿Qué otras características se encuentra de la primera iglesia en el año 37? Donde la iglesia no ha crecido más que ahí en Jerusalén, tal vez, y en sus alrededores muy poquito. ¿Cómo se la imagina? Ahora sí, despierte del trance. Charle con el que está al lado. O párese si quiere y charle 2 minutitos con el que está al lado y conversen cómo sería esa primera iglesia mientras yo pongo la proyección. ¿Seguirían haciendo sacrificios? ¿Yendo al templo y haciendo sacrificios todavía? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Quién me puede decir algo? ¿Quién nos puede decir algo? ¿Qué pensaron? Aquí lo que dice la hermana es, tal vez solamente los religiosos judíos seguían haciendo sus sacrificios, pero los cristianos no, porque estaban escondidos, porque había persecución. ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿No? Todo se vale, ¿eh? Estamos viajando, imaginándonos. ¿Qué piensan? ¿Quién más? A ver, todavía has alzado tu mano. Ok. ¿Quién más? A ver, ¿que seguían practicando la circuncisión? O sea, un hombre judío que había reconocido al Mesías como el Salvador, como el Señor del mundo, le nace su varón, ¿lo circuncidaría todavía la familia o ya no? Año 37, el Señor murió hace muy poquito, la iglesia está en Jerusalén. ¿Se practicaba la circuncisión o no? Algunos dicen que sí, otros que no, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más dijimos? ¿Seguirían los cristianos practicando las fiestas de los tabernáculos, la Pascua y todas las fiestas de los judíos? ¿Sí o no? ¿Seguirían asistiendo a eso? Interesantes preguntas, ¿no? La realidad, mis hermanos, es que vamos a orar antes de empezar a hablar. Señor, te queremos dar gracias por este tiempo que nos permites compartir juntos. Te damos gracias por que tú eres el Dios vivo y verdadero, que hoy está aquí con nosotros. Queremos que seas tú el que tome este tiempo y no ninguno de los hombres aquí presentes, no yo. Sé tú y tu Espíritu Santo hablándonos por medio de tu palabra en esta tarde, en esta noche. Permítenos gozarnos, escuchando tu voz, adorando tu nombre. Lo pedimos en Cristo. Amén. Bueno, pues la realidad, mis queridos hermanos, es que la iglesia lo seguía haciendo. La iglesia de los primeros años después de que el Señor partió, seguía yendo al templo, porque para ellos Cristo era el cumplimiento de todo lo que ya habían aprendido durante su vida. Él es el cumplimiento de las fiestas, Él es el cumplimiento de los sacrificios, por lo tanto asistían y pensaban en ello y decían, gloria a Dios porque esto se ha cumplido en Cristo. Y seguían realizando sus oraciones y seguían circuncidando a sus hijos y seguían sin comer ciertos alimentos. Eran judíos que ahora en Cristo habían encontrado el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, ¿recuerdan? En ti te bendeciré y a través de ti seré de bendición a todas las naciones. Ellos estaban encontrando ahora la bendición y el cumplimiento de la promesa. El Mesías había venido, pero la promesa no terminaba ahí. La promesa era, y bendeciré a todas las naciones a través de tu simiente. Y el Señor estaba haciendo algo. Y esto es lo que nos va hablando el libro de los Hechos. Recuerden que durante los primeros años de Israel y durante la historia de Israel, el Señor estaba trabajando con una fuerza atractiva que decía, ven a la fuente de bendición, ven a Jerusalén, ven al templo, aquí aprenderás, aquí adorarás. Y los judíos enseñaban allá. Y era como si, ¿han visto esos juegos de los niños, los trompos? Que los van apretando, trin, trin, trin. Y durante siglos el Señor fue concentrando
esa fuerza centrípeta, vengan y conozcan la fuente de bendición. Pero ahora el Señor pone el trompo en el piso y lo suelta. ¿Y qué empieza a hacer el trompo? A girar en una fuerza centrífuga, ahora mandándole a sus discípulos y diciéndoles, ahora vayan al mundo entero. Ahora vayan, antes era vengan a la fuente de bendición. Y ahora dice, vayan y propaguen y hablen de la fuente de la bendición. Y vayan a todas las culturas, a todas las etnias, a todo el mundo. ¿Estamos claros con eso? Ahora, esto fue avanzando en el libro de los Hechos, por lo cual vamos a ver algunas consideraciones en el libro de los Hechos para que veamos un poquito más. En primer lugar, me gustaría que viéramos cómo los discípulos del Señor Jesucristo aceptaron el desafío, en primer lugar. En segundo lugar, me gustaría que estudiáramos cómo se abrieron las puertas del Evangelio hacia los gentiles en Cesarea por medio de Pedro. Después veremos la aceleración que hubo por medio del ministerio de Pablo hacia los gentiles, hacia todas las naciones. Y por último veremos cómo la iglesia, los primeros líderes acordaron desatar el Evangelio para que no fuese solamente de los judíos, sino que fuese para todas las naciones, para todo el mundo. Así que vamos a ponernos los cinturones y vamos a empezar. Ellos aceptaron el desafío. En Hechos capítulo 1, el Señor dice que estaba con ellos y en el versículo 4 les dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Eso les dijo el Señor Jesús. ¿Y cuál era esa promesa? Versículo 8. Y les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora me gustaría que pensaran en esta afirmación. Jerusalén, mis hermanos, era el lugar más peligroso sobre la tierra en ese momento para los discípulos. ¿Y por qué afirmo esto? Porque a veces hemos dicho, los discípulos fueron unos collones, fueron unos miedosos. Es más, el Señor tuvo que mandar la persecución para que empezaran a ir a todas las naciones. Porque se quedaron bien cañaditos ahí en su lugar, en su casa. ¿O no pensamos eso? ¿O no ha escuchado usted eso? En la escuelita dominical a veces, tengo que admitirlo, he enseñado eso. Pero, ¡oh sorpresa! Los apóstoles no eran de Jerusalén. Ellos eran de Galilea, más al norte. Esa no era su casa, Jerusalén no era su casa. En Jerusalén estaba el grupo de líderes que habían agarrado a su maestro, a Jesús, lo habían enjuiciado de manera injusta y lo habían llevado a la cruz. ¿Qué creen que harían con ellos? Cuello, como dice. Sí, ese era el lugar más peligroso en el cual ellos se podían encontrar, mis hermanos. Me gustaría que cambiáramos esa idea de que ellos fueron cobardes y huyeron o se escondieron. La Biblia nos dice que después de que escucharon esto, ellos aceptaron el desafío y se quedaron en Jerusalén. Y se reunían para orar. ¿Y qué oraban? Señor, trae tu promesa y haz tu voluntad con nosotros. Hasta que un día la promesa se cumplió. Y el Espíritu vino sobre ellos y empezó un testimonio que iba a implicar sufrimiento.
Les coloco esta imagen, mis hermanos, porque según la tradición, la mayoría de apóstoles, con excepción de Juan, no murieron en Jerusalén. Jacobo también murió allá, a manos de Herodes, solamente. Pero de ahí todos se fueron hacia las naciones a predicar el evangelio, el mensaje, y murieron martirizados a causa de Cristo. Entonces, no fueron unos cobardes, ellos aceptaron el desafío que el Señor les dio. Y el desafío era ser testigos. Testigos. Lucas utiliza la palabra testigo para hablar de un contexto público. Un testigo en una corte pública. Hoy nosotros utilizamos la palabra testificar como para salir a evangelizar, ¿cierto? Pero en ese entonces eso no era el concepto. El concepto del ser un testigo era una persona que había visto y vivido algo y entonces era testigo de eso y daba testimonio de lo que había visto y oído. Era una persona que era colocada a un escrutinio público para que hablara acerca de algo en específico que había visto o había vivido. Ellos daban testimonio de la resurrección de Cristo. Stephen Hawthorne dice en uno de los artículos, el suplicio de un testimonio público como vivieron los apóstoles distinguía a toda la iglesia colocándola a la vista de todos. Sin querer y sin saber, los líderes de la iglesia que iban tras los apóstoles en la primera persecución, por ejemplo, estaban promoviendo que el pueblo mirara a la iglesia, mirara la valentía de los apóstoles y vieran que valía la pena vivir por Cristo y morir por Cristo. Testigo es lo que usted es y no lo que hace. Los testigos establecen el valor de seguir a Cristo. Su poder y persuasión es porque sus vidas y palabras concuerdan con las de Cristo mismo. Es como si Cristo testificara ante el mundo. El testigo es aquella persona que vive a Cristo y lo demuestra día a día, por un periodo largo de tiempo, a pesar de las circunstancias, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las carencias, a pesar de los problemas. El testigo muestra a Cristo con su vida. Por eso dice, el testigo no es lo que usted hace, es lo que usted es. Usted es la voz de Cristo clamando al mundo perdido, reconciliaos con Dios. Por medio de su boca, pero también por medio de sus acciones. Testigos, me seréis testigos. Y ellos comenzaron a dar testimonio, primero en Jerusalén. En el Pentecostés dice que estaban ellos reunidos ahí en los atrios del templo y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo. Todos conocen la historia. Y la gente, ellos comenzaron a ser llenos del Espíritu y hablaban lenguas y la gente empezó a decir, estos están borrachos. Decían, no, este es el cumplimiento, y empezaron a dar testimonio públicamente. Pero no solo eso, sino que en Hechos 4 vemos la primera persecución. Y esta primera persecución, ¿recuerdan cómo se originó? Ellos hicieron un milagro y levantaron a un cojo. Iban entrando al templo y dijeron, no, pues no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¡Bum! Y entonces, ¿qué sucede? Multitudes se empiezan a reunir, ellos predican de la resurrección, predican de que Cristo es el verdadero Salvador y de que los líderes mataron al dador de la vida. Y entonces, ¡bum!, los traen. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y empieza la persecución. Vamos a capítulo 4, acompáñame en sus Biblias, por favor.
Versículo 23. Bueno, no, versículo 20. Los líderes religiosos los estaban atemorizando o tratando de atemorizar y diciéndoles que se callaran y que dejaran de hablar en nombre de Jesús. Pero ellos en el versículo 20 dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después fueron puestos en libertad. Y en el versículo 23, acompáñeme, note cómo dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y entonces dice versículo 29, que oraron y dijeron: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Nos están callando, nos están amenazando, pero Señor, tú quieres que hablemos. ¿Les parece palabras de cobardes? No, estaban en el lugar más peligroso y oraban: Señor, danos denuedo. Y noten qué pasó, versículo 30. Mientras extiendes tu mano, Señor, para que se sigan haciendo sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hombres llenos del Espíritu que aceptaron el desafío, aunque implicara riesgos, aunque implicara sacrificios, aceptaron el desafío. Y hoy el llamado también es para nosotros. Usted aceptará el desafío de ser un testigo con su vida, con sus palabras, a otros de lo que Jesús es, viviendo a Jesús en nuestra vida. Importante consideración. Qué linda la oración que ellos hicieron ante la persecución. Pero más adelante, solamente en el capítulo 5, versículo 17, comienza otra persecución. Y aquí Pedro va preso. Y Juan, versículo 41, vamos para allá, por favor. Los líderes en el 40 deciden azotar a los apóstoles. Y dice: y convinieron con él y llamaron a los apóstoles, y llamando a los apóstoles, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrentas por causa del nombre. Wow, mis hermanos, hombres a los que a veces hemos considerado apáticos, poco valerosos, en realidad fueron hombres que aceptaron el desafío a pesar de los riesgos, a pesar de las consecuencias, de dar testimonio público y demostrar el valor de seguir a Jesús. Vale la pena servir a Jesús, tanto que vale la pena morir por Jesús. Vivo para Jesús, por lo tanto, también vale la pena morir por Jesús. Y dieron un testimonio ahí. Así que en primer lugar dijimos, aceptaron el desafío. En segundo lugar, el Señor se estaba moviendo. Hemos visto cómo su espíritu se está moviendo. Él no solo quería bendecir al pueblo judío. Y entonces viene una apertura de las puertas hacia los gentiles por medio de Pedro. Ustedes conocen la historia de Pedro y de Cornelio. La visión de Cornelio en Hechos capítulo 10. Vamos para allá, por favor. Dele un par de vueltas ahí a la hoja de su Biblia. Versículos 1 al 6 dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio,
centurión de la compañía llamada La Italiana. Él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Un centurión, un líder del ejército romano, no era parte del pueblo de Dios, era un gentil. Les decían perros y les odiaban. ¿Por qué? Porque ellos mantenían en opresión al pueblo, pidiendo impuestos y demás. Pero este hombre era piadoso y buscaba a Dios, y Dios se aparece a él y le manda un ángel y dice: ve por Pedro y él te dirá lo que has de hacer. Y es interesante que cuando Dios obra, no obra en un solo camino, sino que inmediatamente después vemos cómo Dios también estaba obrando en la vida de Pedro. Vamos a ver, por favor, unos versículos más adelante. La visión de Pedro en el versículo 9. ¿Están ahí conmigo? Leamos, por favor. Al día siguiente, mientras Cornelio había mandado a sus ayudantes a buscar a Pedro, y estos se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, y cerca de la hora sexta tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que era atado de las 4 puntas y bajado a tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Pedro era judío. Recuerden, ellos no podían comer esos animales. Y noten qué responde Pedro. Versículo 14. Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez. Limpio, Pedro, no lo llames común. Y esto sucedió como por 3 veces. ¿Ves? Pedro le estaban bajando ahí el lienzo y le decían: mata y come. Y él decía: no. Son cosas inmundas para mi cultura judía, para mi pensamiento judío, para mi tradición. Estas cosas no son apropiadas. Pero el Señor le dice: no, Pedro, mata y come. ¿Cómo estaría Pedro? Medio choqueado, creo yo. ¿Qué pasó después? Llegaron estos hombres y le dijeron a Pedro: oye, el Señor nos habló y venimos por ti. Y Pedro le dice el Señor: Pedro, ve con ellos. He aquí 3 hombres te buscan a la entrada de la puerta, no dudes en ir con ellos. Y esa noche Pedro los hospeda. ¿Y qué habrá pasado durante esa noche en los pensamientos de Pedro? Pues, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿De qué se trata esto? Pero si tú me dices que vaya, yo iré. Y entonces él va. Y al día siguiente, versículo 23. Pedro llega allá. No lo voy a leer, quiero parafraseárselos para avanzar un poco más. Pedro llega allá y Cornelio se postra a adorarle. Y le dice: no, yo también soy hombre. Y Pedro le dice: ¿para qué me has traído? Y entonces Cornelio le cuenta su visión y el por qué lo había traído. Y en el versículo 28, ahí sí, acompáñenme a leerlo, por favor. Y les dijo: vosotros sabéis
cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Noten que Pedro lo deja muy claro, ¿no? O sea, vengo medio a la fuerza, porque ustedes saben que esto para los judíos es abominable. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado vine. Así que díganme, ¿a qué me trajeron? Cornelio le explica, y entonces en el versículo 34, Pedro dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y comienza a predicarles el mensaje del Evangelio. Y mientras les predicaba, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Versículo 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Y entonces respondió Pedro, ¿puede alguien impedir el agua para estos que han recibido al Espíritu igual que nosotros? Y mandó a bautizarles. Y entonces Pedro entendió, no se trataba de comida, se trataba de personas. Personas que nosotros considerábamos inmundas y que no eran dignas de recibir y de venir a la salvación de Dios y a la comunión con Dios. Dios las quiere limpiar y las está llamando a su presencia. Y cuando Pedro regresa a Jerusalén, ¿qué se encuentra? Con que los líderes judíos, los líderes de cristianos, ¿verdad? Pero ahí judíos, le dicen, ¿qué es esto que hemos oído? Que entraste a casa de gentiles. Y él les empieza a contar la historia. ¿Y qué dicen? ¡Wow! No solamente a nosotros el Señor nos quería bendecir, sino que ha abierto las puertas del Evangelio también a los gentiles. El Señor estaba queriendo bendecir por medio de la simiente de Abraham a todos los pueblos. Pero no quedó allí, porque después vino Pablo y vino una aceleración del Evangelio a todas las naciones. En Hechos 13 encontramos a Pablo, que es comisionado por la iglesia de Antioquía. Y ustedes conocen la historia. Le dicen, seleccióname el Espíritu Santo, les dice, seleccionen a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio a las cuales yo los tengo preparados. Y los encomendaron a la gracia de Dios y fueron a hacer el primer viaje misionero. Y en ese primer viaje misionero, ellos pasan por barco a Chipre, Pafos, llegan a Pergue. En Pergue Juan Marcos decide irse y se va de regreso. Ahí está en rojo Juan Marcos. Después continúan en Antioquía y van predicando la palabra. Y en Antioquía llegan y predican. Y hay conversión de personas. Y muchos gentiles también tienen inquietud y vienen al Señor. Y le dicen, regresa la próxima semana, Pablo, queremos escucharte. Y entonces Pablo y Bernabé regresan y siguen hablando. ¿Y saben qué sucedió? Vamos ahí, por favor, a Hechos capítulo 13. Perdón. Sí, 13, versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y entonces Pablo se volvió de lleno a los gentiles, hasta que lo echaron. Y después de eso, de que lo echaron, se fue a Iconio
Y en Iconio hizo lo mismo. Y después lo volvieron a echar y se fue a Listra. Y entonces en Listra hicieron milagros, sanidades, predicaron la palabra, pero se juntaron los de Antioquía y los de Iconio y fueron por él y ¡paz! Que me lo apedrean. Ustedes conocen la historia, lo dejaron medio muerto, lo sacaron ahí a rastras creyendo que estaba muerto. Pero él se paró y siguió predicando el evangelio y fueron a Derbe. Y después regresa a cada una de estas iglesias. Y aquí vemos cuál fue la estrategia de Pablo en este círculo. Primero, los misioneros fueron enviados. ¿Desde dónde? Desde su iglesia local. Ahorita la hermana decía, estamos trabajando en la traducción. ¿Para qué? Para que pueblos que no tienen palabra de Dios puedan conocer a Dios en su idioma. Pero iglesia, necesitamos ir y plantar iglesias en esos lugares. La iglesia de Antioquía los envió para la misión que Dios había preparado para ellos. ¡Pum! Se fue el equipo misionero. 2, contactaron con la gente. Empezaron a hacer relaciones con la gente de la comunidad. La iglesia no se plantó en un fin de semana, en una campaña evangelística donde llegaron un montón de personas y... No fue una chamba de una semana, de 15 días, de 2 semanas. Él estuvo ahí muchos días predicando, trabajando, evangelizando, enseñando, contactando con la gente. Y entonces al contactar con la gente, comunicaron el evangelio. Hubo conversiones. Los creyentes se reunían. Primero se reunían en las sinagogas. Y cuando los judíos se ponían celosos, los echaban de la sinagoga. ¿Y qué hacían ellos? Se reunían en casas o se reunían en algún otro lugar, como después vemos en la iglesia de Corinto. Eran iglesias sencillas, hermanos. No piensen que había las pantallas, el equipo de sonido y las sillas bien cómodas. Se reunían en casas de una manera sencilla, a estudiar la palabra, a orar, a aprender del Señor, a adorar al Señor juntos. Y ellos iban confirmándose en la fe. Pablo confirmaba a estos nuevos creyentes en la fe. Y él no fue de esa clase de líderes que dijo, pues aquí mis chicharrones truenan. Y aquí nada se hace si Pablo no lo dice. No, él nos deja un ejemplo bien claro. Estableciendo líderes. En cada comunidad, en cada iglesia necesitaban liderazgo local. Necesitaban liderazgo que conociera a la gente y que estuviera involucrada con la gente para ser de impacto en medio de la gente. Así que ellos establecieron líderes y continuaron a otra iglesia, pero no perdieron la relación. Él volvió después en su viaje para confirmar a las iglesias y en su segundo viaje pasó de nuevo por toda esta zona para confirmar a las iglesias. Y si usted es de los que creen la postura de la carta de Gálatas del sur, la carta de Gálatas está dirigida a estas iglesias. Pablo continuó la relación con esas iglesias, con ese liderazgo, equipándolo, animándolo, fortaleciéndolo. Y por último, Pablo regresa a su iglesia en Antioquía para informarle de la obra que Dios estaba haciendo. Aunque Pablo en el campo se manejaba de una manera independiente y tomaba decisiones de manera independiente, él pertenecía a un cuerpo de creyentes que lo había enviado y vuelve a Antioquía y ahí en Antioquía trae noticias de lo que el Señor está haciendo. Usted no está solo. Necesita pertenecer a una iglesia para hacer la obra. Necesita esas relaciones de la iglesia para hacer la obra. El círculo de Pablo, que sea de ejemplo para nosotros también. Por último, ¿qué pasó después? Híjole, ya se nos está yendo el tiempo. Ya se nos fue. Cuando Pablo llega a Antioquía, sucede que algunos de Jerusalén venían a Antioquía pues para ver qué estaba pasando por allá. ¿Y qué pasó? Pues que cuando algunos llegaron, veamos en Hechos 15,
versículos 1 y 2. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, junto con los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Qué estaba pasando? Pues que los judíos seguían circuncidando, seguían cuidándose de alimentos, seguían yendo al templo a presentar sus sacrificios, pero aquí estaba pasando algo raro. Pablo y Bernabé decían que uno se podía volver un seguidor de Jesús sin necesidad de circuncidarse, sin necesidad de ir a Jerusalén al templo, sin necesidad de hacer los sacrificios, sin necesidad de someterse a los ritos de comida tan estrictos que tenían. Y lo más grave de todo, eran gentiles. ¿Entienden la lucha que había ahí? Y entonces dice que se armó un lío no pequeño. Tanto así que la iglesia de Antioquía dice: Pablo, Bernabé, vayan y solucionen esto con los apóstoles, con Pedro, con Jacobo, y solucionenlo. Y hacia allá van, vamos a seguir. Pero algunos de la secta de los fariseos, versículo 5, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandar en que guarden la ley de Moisés. ¿Qué dijo Pedro? Versículo 7, acompáñenme a leerlo. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y que creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Ahora qué? ¿Por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos al igual modo que ellos. ¡Wow! ¡Qué palabras de Pedro! Los hombres se hicieron silencio y habló Pablo y Bernabé, versículo 12. Y toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo y contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y entonces ahí estaban los que estaban queriendo circuncidar, los judaizantes. Pedro que dice: no, hermanos, recuerden lo que Dios hizo conmigo y les conté hace algún tiempo. Vean lo que Dios está haciendo a través de Pablo y Bernabé. Y por último, el líder que era columna de la iglesia, Jacobo, el hermano del Señor, se para y dice, versículos 13 al 18, cuando ellos callaron, Pablo y Bernabé, Jacobo respondió diciendo: hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y en esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Así dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual, mis hermanos, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. ¿Cómo resultó toda esta disputa? Porque ha parecido, versículo 28 y 29, ahí mismo en Hechos 15, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, mas de estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de estas cosas si os guardareis, bien haced, pasadlo bien. Y los hermanos dice que tuvieron gran gozo, literalmente salvaron el pellejo.
Algunos escritores dicen, esta fue la crisis más grande que la iglesia ha tenido. ¿Cree usted que pudo haber sido así? ¿Qué hubiera pasado si Pedro, si Pablo, si Jacobo no hubieran dicho, no, es por gracia y el Señor está llamando a los gentiles para que permanezcan como están, sin necesidad de venir a ser parte del judaísmo, de la cultura judía? Algunos estudiosos dicen que el movimiento cristiano se hubiera extinguido, tal cual algunas sectas judías, en algunos años. Pero esta decisión de desarraigar el evangelio de la cultura judía y dejarlo libre para que cualquier persona de cualquier cultura pueda venir, tomarlo y plantarlo en su cultura para que fructifique, fue la decisión más grande que el Espíritu Santo estuvo guiando en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque esto permitió que el evangelio tuviera un crecimiento a nivel mundial. Porque entonces las personas que creían no tenían que venir a ser parte de la cultura judía. La persona en donde estuviera, con cualquier cultura, con cualquier idioma, con cualquier nación, podía tomar el evangelio y vivirlo y amar a Jesús en su lugar, en su idioma, con sus alimentos, con su cultura, con sus canciones, con su música, con sus formas de ser. Y el Señor se goza en eso. Él dice que ahí en el cielo habrá personas de toda raza, de toda lengua, de toda nación, cantando y alabando al Señor. ¿Saben qué? En su propio lengua. ¿Cuál es el idioma del cielo? ¿Qué piensan? El doctor Niles de Sri Lanka dijo, el cristianismo más que cualquier religión o filosofía es capaz de quitarse su ropa de cultura de origen e identificarse y revestirse en nuevas culturas. Y esto es lo que ha permitido que el cristianismo avance por más de 2000 años y se siga propagando en el mundo. A partir de esta resolución, mis hermanos, el evangelio se pudo expandir al mundo entero y florecer dentro de cada cultura. Vuelvo a decir, Jesús es para cada persona, de cada pueblo, de cada nación. No necesita venir a ser un judío. Pregunta, ¿cómo le hablaría Jesús a cada una de las personas que están ahí representadas? En su propio idioma. Es mi Jesús en español. Es mi Jesús en zapoteco. Es mi Jesús en inglés. Es mi Jesús en cualquier idioma. Por eso la importancia, mis hermanos, de esta historia que acabamos de leer en Hechos capítulo 15, un momento decisivo para la iglesia, en la cual el Espíritu estaba permitiendo que el evangelio quedara libre para propagarse en el mundo entero, por encima de cualquier época y de cualquier cultura, y que el evangelio florezca en Yucatán, en cada pueblo de Yucatán, en México, en cada pueblo de México, en cada parte, en cada rincón del mundo. El evangelio puede florecer en esa cultura. Y ese es el desafío al cual Dios nos invita a ser parte. Él quiere que todo pueblo, que toda nación conozca de su gloria y le adore. Y no nos dice, vayan así. No, nos invita, yo estoy haciendo esto. ¿Quieres unirte? ¿Quieres venir? Yo quiero. ¿Y usted? Tenía preparado un testimonio, pero no quiero quitarles más tiempo. Vamos a orar.
Señor, gracias. Gracias porque tú desde la eternidad miraste nuestras vidas, gente de pueblos bien distantes al pueblo con el cual decidiste trabajar en un principio, el pueblo de Israel. Y nos amaste, Señor. Y nos amaste, y en tu maravilloso plan has permitido que el Evangelio hoy nos llegue y lo escuchemos en nuestra lengua, en nuestro idioma, y que florezca en nuestra cultura. Gracias. Gracias, Señor. Hoy tú nos invitas también, porque faltan muchas personas por oír. Personas que tú quieres que conozcan tu gracia y tu misericordia. Y nos invitas a ser parte de ellos, Señor. Aviva nuestros corazones. Muévelos hacia tus propósitos, Señor. Úsanos desde donde estamos. Queremos, como los apóstoles, aceptar el desafío y unirnos a tu misión, a tus propósitos, a lo que tú estás haciendo en el mundo. Gracias por este tiempo con tu palabra juntos. Hazla fructificar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Como les decía, tenía ahí un testimonio preparado. Si lo podemos, mañana lo damos. Hasta mañana. Si Dios permite, mañana hablaremos de las tareas misioneras, de las estructuras de la misión y de la pasión apostólica. No se lo pierda.